Hola, buenas tardes a todos, buenos días a nuestros compañeros desde Latinoamérica. Tan solo os quería decir, os voy a dar una breve introducción para no extendernos mucho y que estamos encantados de volver a vernos, de volver a escucharnos y de volver a estar aquí con vosotros, y qué mejor manera de que esta vuelta sea jugando, aprendiendo a jugar. ¿Quién no dinamiza y promociona su biblioteca como espacio cultural y artístico? Todo ello de una manera práctica, lúdica y divertida, ya que nuestra imaginación es el juguete más poderoso para transformar el mundo, y en ese caso nuestras bibliotecas, nuestro espacio. Por tanto, queremos facilitaros entre todos un espacio de creación único, con un sello personal, para conseguir que las bibliotecas sean un lugar de libertad y de desarrollo cultural y artístico. Con este preámbulo, que he sacado y extractado de algún libro de algún experto en gamificación y juegos, os damos la bienvenida a este 7º webinar otoñal del ciclo Vacúnate contra la desinformación, organizado, ya sabéis, por BMS y por nuestros compañeros y amigos ya de Walter Kluger. Pasaremos, tendrá una duración no más, intentaremos que no sean más de 60 minutos, lo intentaremos. Primero tendremos nuestra presentación ya, que estamos muy acostumbrados y nos encantan y disfrutamos un montón con ellas, a nuestra presentadora oficial y nuestra amiga Elena Primo, que nos presentará a Irene Maseda, con el título de su presentación de Jugamos, dinamizando las bibliotecas de ciencias de la salud. Se puede dinamizar una biblioteca de muchas maneras y variadas. Hoy Irene nos va a enseñar algunas y diferentes experiencias, trucos, juegos, blog, páginas web, es decir, nos va a enseñar con mucha creatividad, liderazgo, colaboración con y para todos, resolviendo problemas y, por encima de todo, eso, enseñándonos a divertirnos y aprender jugando, que es lo más importante. También nos va a contar y nos va a desmembrar por qué es importante y por qué se está haciendo cada vez más importante el aprendizaje basado en los juegos, por qué va en aumento. Nos va a enseñar también a diseñar unos breves consejos y unos breves caminos y atajos para diseñar y trabajar una experiencia lúdica. Nos contará experiencias creadas por otros compañeros, desde aquí, desde otras experiencias de otros bibliotecarios internacionales, en fin, y jugando y entreteniéndonos y divirtiéndonos, como he dicho desde el principio, cerraremos y llegaremos al final de la sesión. Ya sabéis que podéis hacer y trasladarnos todas vuestras preguntas, curiosidades, reflexiones, inquietudes o lo que os apetezca contarnos a través del chat. Rogamos, por favor, que os identifiquéis para poder poneros, por lo menos, intentar ponernos cara. Aprovechamos para recordaros que siempre todos nuestros vídeos están colgados en nuestro canal de YouTube, en la página principal de Bibliomás Salud. Ahí tenéis toda la información de todos los que hemos hecho. De los siguientes pasaremos a diciembre, nos volveremos a ver en diciembre. En noviembre tendremos alguna que otra sorpresa y, cómo no, animaros, como siempre decimos, animaros a que os hagáis socios y que trabajemos y que nos contemos nuestras experiencias a Bibliomás Salud. Ya sabemos aquello que dice, creo que lo ha dicho mi compañera Concha más de una vez, que juntos podemos llegar mucho y más lejos. Buenas tardes a todos y bienvenidos, y a disfrutar. Doy paso a Elena Primo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Voy a presentaros a Irene, que en este caso estoy muy contenta porque he trabajado con ella bastantes años y la conozco bastante bien y sé que va a estar fenomenal en esta sesión. Como siempre, os voy a contar un poco de su historia, de su vida profesional, para que la podamos identificar todos. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid y, como veis aquí abajo, luego hizo un máster de Bibliotecas y Servicio de Información Digitales en la Universidad Carlos III. Su vida profesional ha sido muy variada, ha estado y ha pasado de becaria en sus primeros años, auxiliar, bibliotecaria, y ahora es lo que yo llamaba hace años dificultativa, facultativa de bibliotecas. Entonces empezó su carrera, siempre ha estado ligada a las bibliotecas, por eso he puesto aquí este dibujito de una bibliotecaria. Empezó en 1999 y ha pasado también por Inglaterra, en el Instituto Cervantes, y yo la conozco de su estancia en el CENIC, en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, que ha estado 15 años. Ahora ha estado, desde que hizo la oposición, desde este año, en el Ministerio de Defensa, en la Biblioteca Virtual de Defensa y un repositorio que tienen que se llama Defensa Digital.
Aquí, si queréis saber sus publicaciones, sus pósters, todo lo que ha difundido de su vida profesional, tenéis poniendo el número ORCID, o si no en nuestro repositorio, el repositorio del Instituto de Salud Carlos III, que también es del CENIC y del CENIO, ahí tiene su producción hasta que estuvo en el instituto. También ha dado bastantes cursos de formación, sobre todo de acceso abierto, y que, como veis en su perfil, pone que es una de sus especialidades, y ayudando a los investigadores pues, a pedir sexenios, a conseguir premios, a todo esto, les ha estado formando. Y ahora diréis que este es el perfil de cualquier bibliotecario profesional que tenga una carrera un poco amplia. ¿Y por qué la hemos llamado para que nos hable de juegos? ¿Para qué queremos que nos hable de juegos en bibliotecas de ciencias de la salud? Pues en principio ya veis que una parte de su vida profesional la ha ejercido en bibliotecas de ciencias de la salud, aunque tiene otras experiencias, pero si miráis su perfil de Twitter, pone debajo bibliotecaria, lectora y normalmente perdedora en los juegos de mesa. Y esta es su foto del perfil de Twitter, o sea que tiene en su vida personal una afición especial a los juegos de mesa y a todo tipo de juegos, y eso ha sabido aplicarlo a su vida profesional. Entonces nosotros la conocimos en este aspecto profesional de su interés por los juegos, porque ha hecho la traducción de un juego de escape, voy a decirlo como dice la Fundeu y la Real Academia, que digamos, y no el término inglés, ha traducido un juego de escape para bibliotecas de salud que realizó una bibliotecaria de EXES del Reino Unido. Y ahí intentamos en la última reunión que íbamos a hacer de Bibliomás Salud, íbamos a hacer el juego de escape, pero vino la maldita pandemia esta y no pudimos. Entonces ahora lo que queremos es que nos diga para poder hacerlo nosotros y que nos diga otras posibilidades de juegos. También me impresiona, que esto a ver si luego lo cuenta o me lo dice a mí, en Twitter tiene esta imagen que dice que la genera una app y que son de todos los juegos de su ludoteca. No sé si es la ludoteca de su casa o de algún otro sitio, pero son más de 140 juegos, así que desde luego la experiencia que tiene es fantástica y creo que nos la va a poder transmitir, y el amor a este tipo de herramientas que nos van a facilitar el trabajo profesional. Y ya la dejo para que nos cuente todo lo que ha preparado para contarnos. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias a María José y a Elena por la presentación, a Elena por esta investigación que ha hecho de redes sociales, y bueno, y por supuesto a Bibliomás Salud y a Wolters Kluwer pues, por la invitación y por la organización de esta jornada. Como me han dicho que, bueno, hay que ceñirse al tiempo para no alargarnos mucho, y creo que he metido mucho contenido, voy a ir muy rápido. Y a lo mejor hay diapositivas por las que paso con un poquitito de velocidad, pero os he puesto hipervínculos en prácticamente todas las diapositivas donde hay más información. Podéis ampliar lo que os voy a contar. Así que os recomiendo que, como luego van a colgar la presentación en la web de Bibliomás Salud, que entréis, echéis un vistacito y os la descarguéis. Y vamos, si queréis ampliar, pues ahí tenéis multitud de información. Y bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que vamos a ver en esta charla, aunque ya han adelantado que va a ir sobre juegos. Os voy a contar sobre experiencias de otras bibliotecas, os daré consejos sobre cómo montar experiencias lúdicas. Por lo tanto, el objetivo principal que yo me he planteado aquí y el que me gustaría que conseguir es que os animéis a organizar una experiencia lúdica en vuestras bibliotecas. Sé que muchos de vosotros ya habéis hecho experiencias en vuestras bibliotecas, pero de esta manera os daré ideas para montar unas nuevas, y para quien no lo haya hecho jamás, pues que se anime. Por supuesto lo intenta enfocar en bibliotecas de ciencias de la salud, puesto que la invitación venía por parte de Bibliomás Salud, pero en realidad si hay gente de otras bibliotecas, de otras especialidades, pues lo puede adaptar. Es todo adaptable. También entiendo que las bibliotecas y los bibliotecarios de ciencias de la salud es muy variado, puesto que tenemos bibliotecas de hospitales, de universidades, de investigación, etcétera, que cada una va a contar con distintos recursos, puesto que
No es lo mismo una biblioteca universitaria, que tendrá pues mucho personal, espacio, recursos, que una biblioteca de un hospital que a lo mejor es solo una bibliotecaria, pero aunque sea solo una persona, se puede organizar con un poco de voluntad, con ganas de pasárselo bien, todo sale para adelante. Por lo tanto, la estructura un poquito de la charla, para que lo tengáis así un poquito en cuenta, primero vamos a ver un poco la relación de los juegos y las bibliotecas. Luego aclararemos unos cuantos conceptos sobre juego, gamificación, aprendizaje basado en juegos, que a veces se confunden. Luego veremos cómo podemos hacer para crear una experiencia lúdica, unos cuantos consejos. Y pasaremos por último a ver ejemplos de experiencias lúdicas que se han creado en bibliotecas por bibliotecarios y que he intentado buscar sobre todo ejemplos cuyos creadores hayan compartido los materiales, con lo cual la podemos replicar perfectamente en nuestras bibliotecas y sobre todo porque la gran mayoría vienen con licencias Creative Commons. Así que vamos a pasar directamente a ¿por qué los juegos? Los juegos, bueno, el principal motivo de los juegos es porque nos vamos a divertir con ellos. Van a crear un ambiente de diversión en el que es muy fácil meter conocimientos, puesto que este ambiente distendido va a favorecer que los participantes estén más receptivos. Podemos meter, dentro de los juegos podemos añadir todo el conocimiento y el aprendizaje que queramos. Lo podemos incrustar dentro del juego. Por ejemplo, si queremos hacer un juego para que nuestros usuarios aprendan sobre alfabetización informacional o sobre acceso abierto, derechos de autor, licencias Creative Commons, todo esto lo podemos aplicar y meter dentro de un juego. Y mientras ellos van jugando con ese juego, van a ir aprendiendo todos estos conceptos que les vamos a meter. Pero además, hay ciertas habilidades intrínsecas en los juegos que vamos a ir adquiriendo solo con jugar con ellos. Por ejemplo, trabajo en equipo cuando son juegos cooperativos, o liderazgo también en este caso, porque siempre hay alguien que tiene que llevar más la voz cantante que otros y dirigir al resto de sus compañeros. Vamos a aprender colaboración, resolución de problemas, creatividad y sobre todo diversión. Y aparte de todo esto, ¿qué vamos a conseguir como biblioteca? Por un lado, podemos conseguir atraer a nuevos usuarios que no nos conocieran y por medio de estas actividades que se fijen en que su centro hay una biblioteca y que primero entren por el juego, pero luego aprendan el resto de servicios que les podemos ofrecer, que seguro que son muchos y fenomenales. Y aparte, fidelizaremos con los usuarios ya existentes. Por otro lado, también podemos revalorizar los espacios de la biblioteca y sobre todo ahora que estamos volviendo a los espacios físicos, después de todo este año muy largo virtual en el que, y aparte, bueno, eso, revalorizaríamos estos espacios que además a veces parece como que las bibliotecas, como que ahora todo ya existiera por internet y que realmente los espacios físicos no son necesarios. Pues gracias a estos juegos que podemos hacer dentro del espacio de la biblioteca, aprenderemos a volver a amarlo. Y por supuesto nos proporcionará visibilidad. Bueno, el interés de los juegos por los juegos está creciendo y lleva creciendo durante muchos años, estos últimos años. Y sobre todo hay que reconocer que algo que ha traído la pandemia es que ese interés por los juegos ha crecido exponencialmente, quizá porque estábamos en casa aburridos y era una de las únicas cosas que podíamos hacer. Este artículo, esta tabla que os pongo aquí, sale de un artículo que se publicó en el Anuario Thinkepic en 2018 y que lo escribieron Raquel Gómez Díaz y Araceli García Rodríguez y que se llama Bibliotecas, Juegos y Gamificación. Y en esta tabla lo que estamos viendo son tanto los artículos como las contribuciones a congresos que aparecen en distintas bases de datos, en Web of Science, Scopus, Lisa, Lista y ERIC, a lo largo de estos últimos años. Y como vemos, este tipo de artículos y contribuciones no hace más que crecer. Aparte, vemos que el artículo es de 2018. Si volviéramos a realizar estas búsquedas, estoy 100% segura de que en los años 2018, 2019, 2020, estas seguirían creciendo, tanto los artículos como las contribuciones en congreso. Es más, este interés se ve reflejado en otras actividades como jornadas, congresos. Por ejemplo, a principios de esta semana, cuando publicaron el programa del Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, que se va a celebrar ahora en noviembre en Las Palmas de Gran Canaria, me fijé en que hay un taller
que se llama Aprendizaje al Tsunami basado en juegos y que lo organizan Ana Ordaz y Felicidad Campal. Con lo cual, en este próximo congreso, el juego va a tener una gran importancia, puesto que es un taller de 2 o 3 días. Y no solo eso, sino que ayer mismo en Twitter vi una actividad que van a organizar en el CSIC, en el Centro de Investigaciones Biológicas, por la Semana de la Ciencia, ahora también en noviembre, que es sobre juegos de mesa científicos. Por lo tanto, vemos que es un tema que está en alza. Esta otra tabla que os pongo aquí, la he sacado de las estadísticas bibliotecarias del INE, y lo que quería ver era lo que está reflejado aquí en la tabla, es la cantidad de juegos que existen en las colecciones de las bibliotecas. Y he estado buscando solo las bibliotecas especializadas, puesto que la gran mayoría de las bibliotecas de salud son bibliotecas especializadas, sin contar, por supuesto, las universitarias. Y he contado esos centros de investigación, colegios profesionales y centros sanitarios, y también me alegra ver que la cantidad de juegos dentro de los catálogos va creciendo con los años. Y seguro que a finales de este año, cuando publiquen las de 2020, o el año que viene, no sé cuándo las publicarán, tendremos más juegos en las colecciones. Además os pongo aquí veis 3 logos. El primero, el que está más a la izquierda, es del proyecto Navigate, que es un proyecto Erasmus Plus en el que participan 3 universidades europeas y que estudia el aprendizaje basado, el aprendizaje basado en juegos enfocado en la alfabetización informacional de estudiantes universitarios. Y ha creado 2 juegos online multilingües para formar a los usuarios, que en este caso serán los estudiantes universitarios, en alfabetización informacional. Lo tienen colgados en sus webs de universidad, pero pueden acceder desde cualquier, o sea, se pueden colgar en cualquier otra web, puesto que es accesible para todos. Por otro lado, aquí en medio os he puesto el logo del Games and Gaming Roundtable, que es un grupo estable, un grupo de trabajo estable de la ALA, con lo cual se demuestra que incluso la American Library Association tiene mucho interés en este tema, puesto que tiene un grupo de trabajo. En él, si pincháis en este link, os lleva directamente a la página en la que podéis encontrar muchísimos recursos bibliotecarios sobre juegos en bibliotecas. Y aparte están organizados por tipo de biblioteca, puesto que no serán los mismos recursos y juegos que utilizaremos para una biblioteca pública, por ejemplo, o una escolar, que una académica, puesto que los usuarios finales pues difieren mucho. Aparte, este grupo de trabajo fue el impulsor del International Game Days at Your Library, que se convirtió en la Semana Internacional de los Juegos, que es este logo que os pongo aquí abajo. El International Game Week es una semana en la que bibliotecas de todo el mundo organizan actividades relacionadas con el juego en sus bibliotecas. En la web también podéis entrar, hay muchos recursos, incluso podéis bajar materiales por si queréis montar actividades en vuestra biblioteca. Y os informo que la Semana Internacional del Juego en la biblioteca es del 7 al 13 de noviembre. Así que estáis a tiempo de participar. Y ahora vamos a pasar a los conceptos. Estos 3 conceptos que os pongo aquí, gamificación, aprendizaje basado en juegos y juego serio, a veces se confunden y quiero que quede un poquito claro cuáles son las diferencias entre uno y otro. Vale, los 3 son conceptos relativamente nuevos. Por un lado está la gamificación, que sería el uso de elementos de juegos en contextos no relacionados con el juego. Y el objetivo de la gamificación es motivar para obtener comportamientos determinados. Normalmente las actividades de gamificación se alargan a lo largo del tiempo y requieren una planificación a largo plazo. Pero como vemos, en la gamificación por ningún lado estamos jugando. En cambio, en el aprendizaje basado en juegos, lo que usamos es el juego como herramienta para el aprendizaje. Los juegos se convierten aquí en el vehículo. Y esta metodología del aprendizaje basado en juegos en realidad no tiene límites. Cualquier juego puede ser útil si se adapta a unos objetivos concretos. No tiene por qué ser un juego educativo. Cualquier juego nos puede servir para ser una herramienta de aprendizaje. Estos conceptos están, por supuesto, súper implantados en el mundo de la educación. Por lo cual, si queréis encontrar información sobre ellos, iros a recursos educativos porque ellos controlan muchísimo sobre el tema. Y por otro lado tenemos el juego serio. Los juegos serios son juegos, pero que nacen con un objetivo de aprendizaje muy concreto. Están diseñados para aprender algo en particular.
y son muy comunes en aprendizaje de técnica. Por ejemplo, todos tenemos en mente los simuladores de vuelo, o en el mundo médico hay simuladores para las operaciones. Lo que hacen estos simuladores, estos juegos, es crear un ambiente seguro donde el error no sea fatal. Pero vemos mejor la diferencia en esta tabla. Esta tabla la he sacado de un blog muy interesante que os recomiendo, que se llama A la luz de una bombilla. Es un blog que habla mucho sobre aprendizaje basado en juegos y gamificación. Y vemos aquí las diferencias entre el juego serio y gamificación. Los tres tienen pensamiento de juego, los tres usan elementos de juego, pero solo el juego y el juego serio se permite jugar, porque la gamificación no se va a jugar en ningún momento. Y en cambio la diferencia entre el juego y el juego serio es que el juego lo vamos a hacer por diversión. Cuanto más contenido y más aprendizaje incrustemos en un juego, más pasará a ser un juego divertido a un juego serio, que ya pues tendrá cada vez mucha información y mucho aprendizaje incrustado y perderá un poquito el componente de la diversión. Y nos hemos dejado, por último, el concepto de juego. Este concepto que os he puesto aquí es de Johan Huizinga, que era un filósofo neerlandés, y que define el juego como una acción u ocupación libre que se desarrolla entre unos límites temporales y espaciales determinados, según unas reglas obligatorias, aunque libremente aceptadas. Bueno, es una acción que tiene un fin en sí misma y que va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y la conciencia de ser de otro modo en la vida corriente. Quiero remarcar aquí un par de conceptos que son muy importantes para el juego. El juego, como vemos, es libre, lo que significa, o sea, es voluntario. No podemos obligar a nadie a jugar. La gente tiene que entrar en el juego de una manera voluntaria. Por otro lado, es muy importante el concepto de que las reglas son obligatorias. Sin reglas no hay juego. Todos los jugadores y todos los participantes deben conocer las reglas. Incluso, no solo para ganar, incluso si quieres hacer trampas necesitas conocer esas reglas. Esto que pongo aquí del círculo mágico, a mí es otro concepto que definía Johan, que ese es el espacio en el que se define la experiencia lúdica. Es un espacio que tiene límites espaciales que separan el mundo de la realidad, del mundo exterior del mundo del juego. Y a este mundo de juego es en el que vamos a entrar de manera libre, voluntaria y con unas ganas de pues, divertirnos y pasárnoslo bien. Por otro lado, los juegos tienen estos tres elementos. Tenemos las mecánicas, las dinámicas y la estética. Las mecánicas son las diferentes acciones que se ofrecen al jugador, lo que serían las reglas básicas del juego. Luego están las dinámicas, que es cómo se comporta el jugador durante el juego, las cosas que puede hacer o que no puede hacer dependiendo de las mecánicas. Por lo tanto, las mecánicas es una cosa que va a elegir el diseñador del juego, pero en cambio las dinámicas las va a elegir los jugadores. Y luego estaría la estética, que sería la ambientación, los componentes, todo lo que nos va a entrar por los ojos. Para que entendáis un poquito estos tres conceptos, os pongo un ejemplo súper claro. Todos conocemos el parchís y todos sabemos cómo se juega. Pues las mecánicas del parchís serían básicamente dos principales, que es tirar el dado y mover las fichas, y también otra mecánica es la carrera, puesto que el primero que llega es el que gana. Hay un circuito que tienes que ir desplazando tus fichas para llegar hasta el final. Y luego las dinámicas es lo que yo decido hacer. Yo cuando tiro el dado y saco un 5, puedo decidir sacar una de mis casillas de casa o con otra de las que tengo ir avanzando. Y por supuesto, cuando tengo las 4 fichas, cada vez que tiro el dado yo elijo cuáles muevo, si prefiero que llegue una directa a casa o quiero ir con todas más despacito pero seguro, etc. Y luego, estética, en un principio el parchís es un juego abstracto, con lo cual no tendría mucha estética, pero siempre se puede tematizar y podemos hacer un parchís, por ejemplo, con estética del Señor de los Anillos, que es algo que nos gusta y lo tematizamos y cada fichita la dedicamos a un personaje y ponemos todo de otros colores. Todo el juego puede estar tematizado. En cuanto a las mecánicas, hay multitud de ellas. Os he puesto aquí unas cuantas, habrá algunas que os suenen, otras que no, porque por ejemplo pensaréis, bueno, programación de acciones, que es más informática que otra cosa, no sé ni lo que es. Pero por ejemplo, si vemos dibujar, todos conocemos
conocemos el Piccionario. Si digo tirar el dado, pues también sabemos lo que es. O memoria, pues hemos jugado todos de pequeños a los memory en los que teníamos que encontrar las parejas. Dentro de estas mecánicas, de todas estas que os he puesto, quiero que nos centremos en un par, que es los juegos cooperativos y los juegos competitivos, para que veamos la diferencia porque es muy importante. En los juegos competitivos, todos los jugadores compiten unos contra otros. En cambio, los juegos cooperativos, que esto es lo interesante, todos los jugadores se unen para jugar y vencer al juego mismo. Por ejemplo, los escape rooms serían juegos cooperativos, en los que todos los jugadores tienen que cooperar para acabar resolviendo todos los enigmas dentro de la sala y conseguir salir. Estos juegos son muy interesantes para montar en nuestras bibliotecas, porque lo que van a hacer es que todos nuestros usuarios colaboren entre ellos. Y sobre las mecánicas, perdonad, aquí veis, os he puesto unas pocas, pero aquí veis que hay muchísimas más. Esta página web es la BGG, la Board Game Geek, que es el sitio web de referencia cuando hablamos de juegos. Que cualquier juego que esté publicado está aquí y tiene su ficha. Hay miles de ellos. Y en todas las mecánicas, que creo que hay más de 100 y pico, siguen creciendo. Un juego puede tener, no puede tener, normalmente tiene distintas mecánicas. Y en cada mecánica, si nosotros pinchamos, podemos ver el nombre de la mecánica, un pequeño resumen de cómo funciona esa mecánica y los juegos más representativos que utilizan esta mecánica. Luego os hablaré un poquito más de esta web al final, porque es un recurso que vais a utilizar seguro. Y ahora vamos a pasar a cómo diseñar una experiencia lúdica. Antes de plantear siquiera la experiencia lúdica, tenemos que plantearnos unas preguntas iniciales. Tenemos que saber a quién va dirigida la experiencia, a qué tipo de usuarios lo queremos enfocar. Por ejemplo, si somos de una biblioteca hospitalaria, pues que lo queremos para los residentes de primer año, saber un poquito, o en un centro de investigación, ¿no? Esto va a ser más bien para predoc, para postdoc, etcétera. O la universidad, pues para estudiantes de grado, para estudiantes de doctorado, para el PAS, incluso. O sea, saber para quién va. Luego también tenemos que concretar la duración que va a tener, los números de participantes, el número de sesiones y, por supuesto, saber con los recursos que contamos, tanto de personal como de espacio, si tenemos presupuesto o no, etc. Una vez que tenemos todo esto más o menos claro, pasaríamos a los objetivos. ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué objetivos de aprendizaje queremos conseguir con la actividad? Que viene a ser, ¿qué queremos que aprendan? Que aprendan sobre acceso abierto, sobre buscar información de calidad, incluso sobre los derechos de autor, Creative Commons, sobre nuestros propios servicios, que es una forma de difundirlos por medio de un juego. Luego, por otro lado, tenemos que conocer las necesidades que conectan con los objetivos con los intereses de los participantes. Tenemos que conocer bien los participantes porque tenemos que saber más o menos el tipo de conocimiento que tienen sobre el tema que vamos a tratar. Si ponemos, cuando hacemos el juego, ponemos los conocimientos, o sea, si el juego está basado en conocimientos y lo hacemos muy fácil, pues les va a parecer aburrido, porque al final ya se lo saben todos. Y si lo ponemos muy difícil, se van a frustrar, porque les va a faltar conocimiento para poder avanzar. Entonces hay que manejar en esto lo que se llama la curva de atención, para que esté siempre nivelada y que no sea eso, que ni se aburran ni se frustren. Luego pasaríamos al diseño del juego, en el que tenemos que pensar si crearemos un juego desde cero o adaptaremos uno existente o incluso usaremos uno que no haga falta ni siquiera adaptarlo. Es importante para esto saber los participantes que vamos a tener y el tiempo. Para poder diseñar un juego o adaptar uno existente es muy importante conocerlo bien. Conocer las mecánicas que tiene, cómo funciona el juego. Y eso se hace jugando. O sea, recomiendo que si, por ejemplo, vais a usar un juego que ya existe y lo vais a dar un lavadito de cara para poder meter vuestros contenidos, tenéis que haber jugado a él y saber, pues eso, cómo fluye el juego para poder adaptarlo. Y luego, por último, hay que testearlo. Una vez que lo tengamos preparado, antes incluso de difundirlo, antes de lanzarlo hay que probarlo. Hay que tener unos conejillos de India, que pueden ser bien colegas,
familia, etcétera, que lo prueben y veamos cómo funciona, cómo fluye cuando ellos juegan. Los ganchos para un buen juego, pues básicamente que sea sencillo, simplicidad, no nos compliquemos, que tenga reglas claras, que el tiempo sea ajustado, que no se alargue mucho, porque tampoco nos podemos tirar 4 horas jugando, y que, bueno, que sea divertido. Y luego, por último, cuando montemos cualquier tipo de actividad, tanto de juegos como cualquier otra, es importante realizar luego un seguimiento, una evaluación, para ver si ha servido o no. Entonces, pasamos a las experiencias lúdicas que han creado bibliotecarios. He recopilado 15, algunas presenciales y otras online, y las he dividido como en 3 bloques: escape room, juegos de cartas y juegos de tablero. Bueno, como os he dicho, eso, casi todos los juegos tienen los materiales, todos están enlazados, con lo cual luego, si vais a querer profundizar más sobre los juegos, os recomiendo que miréis la presentación y veáis todos los enlaces. Bueno, empezamos con los escape room educativos, que son, el escape room es el juego inmersivo por excelencia. Son juegos físicos interactivos en los que los jugadores tienen que usar claves o pistas para resolver enigmas y escapar de una sala en la que supuestamente están encerrados. Los escape rooms se parecen también a los breakouts, que es otro tipo de experiencia, pero los breakouts no estás encerrado, sino lo que tienes que ir resolviendo son también los mismos enigmas, pero acabas como abriendo una caja o un sobre, etcétera, que es la solución final, o otro tipo de juegos parecidos, similares, serían las búsquedas del tesoro. Lo que pasa es que son menos controlables porque los espacios son muy grandes y tendríamos que ir persiguiendo al grupo para ver cómo actúan. Las características del escape room es que son grupos pequeños. Yo recomiendo que no lo hagáis de más de 4, 5, 6 como mucho participantes, porque en cuanto hay más, se separan, o sea, se dividen en subgrupos y es menos difícil de controlarlo. Lo importante es aquí que colaboren todos. Y luego, lo interesante es que el anfitrión, el que organiza el escape room, que sois vosotros, estáis siempre controlando el juego. Vais a estar dentro de la sala o fuera si podéis, pero bueno, viéndolo todo para controlar si los jugadores se pierden, se atascan, darles alguna ayuda o incluso pararles si vemos que van muy rápido. Bueno, aquí abajo os he puesto una búsqueda rápida que hice en PubMed sobre escape room para que veamos que también en el ámbito biosanitario están de moda y que hay bastantes artículos sobre el tema. Entonces vamos a pasar al Open Access Escape Room, que es el que ha comentado Elena, que era el que hicimos hice primero en el CENIC y luego era el que íbamos a hacer en Bibliomat Salud, pero que al final no se pudo hacer. Y bueno, es, como ha dicho, una actividad creada por Catherine Sutro de la Universidad de Essex en 2016. Entonces ella puso todos los materiales para desarrollar esa actividad en Fixer. Entonces yo los cogí y monté la actividad en el CENIC. Lo organizamos en un principio, eran 5 sesiones, pero tuvo mucha acogida y al final se hicieron 8 grupos. Y lo que es muy interesante de este escape room, bueno, aparte de que es divertidísimo, que te dan todos los materiales para montarlo, y que es todo relacionado, o sea, tiene muy bien incrustada aquí la información sobre el Open Access, está muy bien tematizado. Luego es interesante porque al final del escape room se creaba una charla final para discutir con los usuarios, o sea, con los participantes, que habían entendido los conceptos, si les había interesado, si habían aprendido cosas nuevas, y se establecía ahí un feedback muy interesante. Bueno, me invitaron a publicar un artículo en Bibliotecarios, donde está toda la información, o sea que si queréis profundizar más también ahí lo tenéis. Y también tenéis los materiales traducidos, como ha comentado Elena, en Repisalud, en el repositorio del ISTI. Bueno, yo os recomiendo que hagáis esa actividad, porque da muy buen resultado. Está más todo montado, no tenéis prácticamente que adaptar nada. Eso sí, hay que prepararlo con antelación, hay que hacer una que otra manualidad para preparar los materiales y el coste es mínimo. Aparte, existen otros escape room. Estuve mirando en escape room enfocados al ámbito médico, sobre todo enfocados a estudiantes de medicina y de enfermería, y encontré estos dos que también tienen los materiales con todos los puzzles y con todo el desarrollo del escape room en acceso abierto en Fixer. Y aparte os comparto aquí abajo otros 3 materiales de apoyo muy interesantes que pueden servir si os atrevéis a montar un escape room desde cero con otra temática.
Y ellos son un manual de diseño de juegos de escape que lo publica el Instituto de la Juventud de Extremadura, que es un manual de unas 100 páginas aproximadamente, en el que vienen muchísimos recursos y aclaraciones sobre cómo montar desde cero un escape room. Luego vienen los tutoriales para crear retos y enigmas, que es de otro blog sobre escape room, que vienen como 6 o 7 tipos de enigmas que se pueden adaptar a cualquier escape room. Y luego, por último, School Break, que es otro programa Erasmus Plus sobre escape room, en el que vienen un manual de diseño, otro manual de puzzles y pruebas y una serie de vídeos donde dan claves para crear este tipo de actividades. Luego, por otro lado, también se pueden hacer escape room virtuales. Aquí os dejo 3. El primero, el de quien ha bloqueado la investigación, es el mismo Open Access Escape Room, traspasado, o sea, hecho de forma digital. Este lo hice yo durante la pandemia. Luego está este otro que está a la derecha, que es sobre datos de investigación, y el de abajo es un escape room de la Biblioteca Nacional. Los dos, tanto el de quien ha bloqueado la investigación como el de cuadros de la exposición, están hechos con Geniali, con una aplicación que es abierta y la puede usar todo el mundo. Y el otro está hecho con Google Sites, con lo cual vemos que se pueden hacer con escape rooms virtuales, con opciones, con programas gratuitos que podemos encontrar en Internet y que son muy fáciles de usar. ¿Qué ventajas tiene un escape room? Pues que son en remoto, se pueden hacer en cualquier momento, no depende de horarios ni de localizaciones. ¿Pero qué desventajas tiene? Pues que se pierde la colaboración, puesto que lo haces en solitario, con lo cual es menos desafiante y también yo creo que es menos entretenido, porque lo bueno de un escape room es estar con más compañeros colaborando. Luego os voy a enseñar ahora 2 juegos de cartas que son muy similares, pero que yo creo que dan un resultado genial. Este primero, el Library Sharing Game, es un juego de cartas que lo crearon 6 colegas bibliotecarios de Ciencias de la Salud en 2019, ¿vale? Otra vez os vuelvo a poner aquí todo el material. Este juego está basado en un juego que se llama El Cubo de la Muerte, que es un juego de 2014, en el que, se juega entre 2 y 8 participantes, aunque tiene mejores resultados cuando se juegan entre 4 y 6. Y es un juego en el que consiste en que hay unas cartas de desafío, que en el juego original, por ejemplo, pues sería ¿cómo puedes hacer para salir de un ataúd cerrado? Y tú tienes tus cartas de recursos, que tienes recursos más serios y recursos más fantásticos, o hay una carta comodín en la que tú te puedes inventar lo que quieras. En este caso lo han adaptado al mundo de las bibliotecas de Ciencias de la Salud, con lo cual los planteamientos, los desafíos que hacían aquí eran desafíos que podían tener personal bibliotecario en su día a día, como lo que vemos aquí en la foto. Y en la foto. Y bueno, entonces cada jugador saca un desafío, cada jugador tiene que defender una solución con las cartas que tiene en su mano, con lo cual es un juego de crear su propia historia y defenderlo. Este juego genera complicidad entre los jugadores y, por supuesto, la temática, como vemos, es adaptable a cualquier disciplina o concepto. En este caso lo han adaptado para los profesionales bibliotecarios, pero también lo podemos adaptar para los estudiantes de la carrera de medicina o para para nuestros predoc, etcétera, para ver distintos temas. Aparte, bueno, esto lo que crea es un ambiente lúdico y en el que se pueden discutir y aclarar aclarar términos, pero siempre pues eso, en un entorno divertido. Este otro juego, que es Research Impact and Publication, también lo crearon la División de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Bristol. Es un juego súper parecido al anterior. Es también de cartas, está basado en un juego que se llama Cartas en contra de la humanidad, que es un juego de 2009, que ya salió en Creative Commons y tiene 1000 versiones. Ha sido adaptado a un montón de temáticas. En este caso, los mismos jugadores, entre 6 y 8 jugadores, cada jugador tiene 10 cartas blancas, que son cartas como de respuesta, por así decirlo, unas respuestas serias y otras respuestas más jocosas. Y entonces luego cada uno de los jugadores, que sería, bueno, lo llaman en el juego el SAP, tiene que sacar una carta negra, que es la carta que plantea una pregunta o un desafío, y tú tienes que elegir entre tus cartas y defender por qué tu respuesta sería la correcta. Por lo tanto, es otro juego que fomenta la participación y un ambiente lúdico y que lleva a poder discutir
términos o conceptos con el resto de los participantes. En los materiales que os he puesto aquí, de los que crearon en la Universidad de Bristol, es muy interesante porque explican muy bien cómo hacer el juego, cómo crearlo, cómo montarlo, y también recomiendan el ratio de entre respuestas serias y respuestas divertidas, y para a la vez, o sea, para cuando nosotros montemos nuestro juego. Este estaba dirigido a estudiantes de la universidad, con lo cual lo podemos usar para nuestros usuarios si son estudiantes universitarios o investigadores. Luego vamos a pasar a juegos de tablero. Estos juegos son súper sencillos de hacer. El original es el que os pongo arriba a la izquierda, es el juego de Game of Open Access. Es un juego que se creó en la biblioteca de la Universidad de Huddersfield en 2017. Se han creado multitud de versiones de él. Creo que también la Universidad Autónoma de Madrid creó una versión propia y lo puso en Open Access en su repositorio. La versión de abajo, esta, es para jugar online. Esta también la hice yo con Geniali y se puede jugar en remoto. Y le he visto en Fixer, que es el mismo juego, pero enfocado a la ciencia abierta. Pero bueno, hacer un juego de eso es súper sencillo, porque diseñas un tablero, es el típico juego de ir tirando dados, desplazando fichas. Se puede adaptar juego de la oca, serpientes y escaleras. Lo único que tenemos que hacer es nuestro tablero y las preguntas y respuestas, que son más adaptadas a nuestros usuarios, y pues luego jugar. Vale, y aquí vemos otros dos juegos de tablero. El primero se llama Graduation y el segundo de Publishing Draft. El primero es un juego desarrollado por la ACLR y está pensado para enseñar automatización informacional a los estudiantes universitarios. El juego simula los 4 años en los que tardas en graduarte de la universidad. Tienes que dar 4 vueltas al juego, igual avanzas con tiradas de dados y vas resolviendo preguntas, distintos tipos de preguntas. Y el de abajo es un poquito más complicado, es un juego que está basado en el juego de la vida, que es un juego muy famoso, creo que tiene más de 40 años, y este juego trata sobre la difusión de la investigación y la comunicación académica en la enseñanza superior. Este juego reconozco que es un poquito más difícil de adaptar porque es más complicado, tiene muchos componentes y muchos mecanismos, pero si queréis echar un vistazo, como los materiales están disponibles, también os los dejo por ahí. Luego vamos a pasar a ver juegos de cartas. Estos dos juegos son muy similares porque son los típicos juegos de familia. Se reparten las cartas y tenemos que conseguir juntar familias de 4. En el primero, en el Dance Data Game, es un juego que trata los datos de investigación. Es un juego que tiene mucho conocimiento incrustado. Es una baraja en la que, por ejemplo, cada grupo de familias nos enseña un concepto. Por ejemplo, aquí teníamos los datos FAIR. Pues tenemos que conseguir los 4, la familia de 4, que serían los datos que son encontrables, accesibles, interoperables y reusables. Pues cuando conseguimos los 4 ya teníamos la familia de los datos FAIR. Pero como vemos, es todo información de aprendizaje. Este juego podéis escribir y os envían una copia en una barajita que es súper interesante para tenerla en la Biblia. Y luego el de Women in Science es el mismo juego, el mismo concepto, se reparten las cartas, tenemos que conseguir 4 investigadoras que formarán nuestro laboratorio, y quien tenga más laboratorios gana. Estos dos juegos, de aquí abajo se puede descargar para imprimir y crear tu baraja, y los dos se pueden jugar de forma online. Y luego os dejo aquí un par de juegos online que también han creado bibliotecarias. El primero es un juego sobre plagio y el de abajo, el Information Trap Manager, es uno de los dos juegos que tiene el proyecto Navigate, que es el que os hablé al principio. Las ventajas de estos juegos online, pues que son asíncronos y están disponibles en cualquier momento, los ponemos en la web de la biblioteca y pueden jugar los usuarios en cualquier momento. Desventajas, pues que se pierde el componente participativo y que, pues nada, no se puede jugar en grupo, se puede jugar de manera solitaria y pues se pierde un poquito ahí de diversión, porque lo bueno es jugar con gente. De estos juegos online hay muchísimos ejemplos, multitud, sobre todo en el mundo anglosajón.
en las bibliotecas universitarias muchos han creado juegos de este tipo y los tienen en sus webs para, pues eso, sobre multitud de temas, sobre los servicios de la biblioteca, búsqueda de información, etcétera. Y luego, no quería dejar de pasar la oportunidad de la posibilidad de que creéis una pequeña colección de juegos en vuestra biblioteca. ¿Y para qué sirve esta colección? Pues podemos usarla de distintas maneras. Por un lado, podemos ponerla a disposición de los usuarios con un servicio de préstamo de juegos que pueden usar luego los usuarios en el centro, o también organizar con ellos sesiones de juegos en las que nosotros una vez al trimestre pues, organizamos una sesión de juegos en la que tendremos que estar también dinamizando, explicando un poquito cómo funcionan los juegos y estando allí con los usuarios. Bueno, esto daría para otra charla, porque hay muchísima información. ¿Qué juegos seleccionar? Las directrices para organizar la colección, organizar el préstamo. Pero aún así, no quería dejar pasar la oportunidad para contaros que hay multitud de juegos con temática científica. De hecho, la actividad esta que van a hacer en el CSIC, en la Semana de la Ciencia, muchos de los juegos que he visto que van a jugar son muchos de estos que os presento yo. Y lo que van a hacer en realidad es una sesión en la que van a ir personas, o sea, van a poner juegos en las mesas para que los participantes jueguen, y hay 2 o 3 personas que son los que están dinamizando y explicando cómo se juega. Bueno, como vemos aquí tenemos, pues, es una selección rápida de juegos que pueden ser, o sea, que estén relacionados en el ámbito biosanitario. Y los hay más sencillos y más complicados, con lo cual, pues, bueno, sería interesante tener algunos. Ahora, eso sí, nosotros, como bibliotecarios y como los que vamos a manejar la colección, tendríamos que saber jugar para poder explicarlo. Y luego, no quería dejar de destacar este juego, que es un juego que en realidad aún no ha salido. Creo que lo van a publicar el año que viene, pero que me parece que se ajustaría súper bien a las bibliotecas de ciencias de la salud, sobre todo porque este es un juego de construcción de mazos lo que tenemos que hacer como jugadores es construir tu laboratorio, o sea, la propia carrera científica, conseguir un laboratorio muy bueno que me permita ganar el premio Nobel. Y para ello, todos contamos con unas cartas iniciales, con recursos de unas cartas de laboratorio, y tendremos que ir comprando más cartas con estos recursos, y las cartas que compraremos serán, compraremos predoctorales, investigadores postdoctorales, técnicos de laboratorio, un investigador senior, proyectos, publicaciones, que aquí encontraremos publicaciones en cuartil 1, en cuartil 2, en cuartil 3, publicaciones en acceso abierto, y todo eso nos ayudará a tener más puntos de prestigio, y quien tenga más prestigio ganará el premio Nobel. Con lo cual yo creo que este es un juego que se adaptaría muy bien y que nos daría pie a explicar muchos conceptos sobre la carrera investigadora que pueden ser interesantes a nuestros usuarios. Y bueno, para saber más, bueno, os recomiendo que os bajéis por favor la presentación porque he pasado volada por todo, pero esas serían algunas herramientas para crear juegos online. Esta se llama Puzzle, esta Playing Cards, y estas dos tienen ya sus propias plantillas para crear juegos, bien juegos de cartas, como el juego de las familias, que estaría aquí, crucigramas, quiz, juegos de escape room también online. También está Genially, que es el que os he contado antes, que tanto el escape room de Open Access como el de la Biblioteca Nacional están creados con Genially. También el juego del Open Access, que se puede jugar online, también es con Genially. Vemos aquí que tiene un apartado que es gamificación, que aparecen quiz, juegos y escape room. Y luego, por supuesto, todos conoceréis las herramientas de quiz o Kahoot, que estas servirían más para en una sesión de formación hacer luego una serie de preguntas, o sea, para sentar los conocimientos, puesto que sabemos que todos cómo funcionan, aparecen desde nuestra pantalla unas preguntas y los participantes desde sus propios móviles, ordenadores, contestan. Pues el que conteste más rápido y mejor, o sea, y bien las preguntas, será el que al final gane. Pero eso no sería para avanzar un juego como una actividad única, sino más bien para
un final de una formación. Luego, como os adelantaba antes, la Board Game Geek, que es el sitio web de referencia cuando hablamos de juegos, que tiene una gran base de datos y tiene fichas para todos los juegos. En cada ficha encontraremos información sobre las mecánicas y fichas de juego, número de jugadores, duración de las partidas, la valoración del juego, la dificultad, etcétera. Como veis aquí abajo, os he puesto la ficha de un juego y es muy interesante ver dentro de estas dos secciones, en foro, porque nos va a resolver dudas que podamos tener sobre el juego, sobre cómo funcionan las mecánicas. Y aquí en archivos, en files, la gente crea nuevas versiones del juego, las adapta, etcétera, y ahí encontraremos multitud de información, traducciones al español, bueno, y a otros idiomas, adaptaciones, nuevas versiones que crean del juego. Yo os recomiendo que echéis un vistazo a esta página, o sea, es fundamental. Por otro lado, tenemos estos otros recursos que os he puesto aquí, la Sociedad Británica del Conocimiento, que es la primera, es la BSK, es el mayor foro español sobre juegos. Aquí también tienen foros, vais a encontrar hilos especializados en aprendizaje basado en juegos, y aparte, os podéis animar y si tenéis dudas, preguntad por aquí, porque os van a solucionar o sea, os van a contestar. Es una comunidad muy maja y que siempre están dispuestos a ayudar. Por otro lado, os dejo esta web, que es el blog de Pepe Pedraz, que es de donde saqué la tabla comparativa juego serio gamificación, y también tienen muchísimos artículos sobre diseño de juegos y aprendizaje basado en juegos. Os vuelvo a dejar aquí la web de la ALA. Esto de aquí abajo es del proyecto Navigate, que aparte de los 2 juegos que había creado, tiene un buscador de juegos online creado por otras universidades sobre alfabetización informacional. Os vuelvo a dejar el link del International Game Week para que os animéis, acordados, del 7 al 13 de noviembre, tenéis tiempo aún. Y luego, bueno, aquí hay una revista que es Simulation and Gaming, que si queréis dar un vistazo, tienen a veces números monográficos, por ejemplo, de principios de este año hay un número monográfico en juegos de escape, en escape room. Y por supuesto el libro de Felicidad Campal y Ana Ordaz, de Competencias Mediáticas Informacionales, Juego y Aprendo, que también os van a aclarar estos términos que os he dicho yo, os he contado a toda velocidad, y también tienen muchos más ejemplos de juegos, esta vez enfocados al aprendizaje, al ALFI y al AMI. Bueno, y por último, si os sigue interesando y tenéis aún ganas de oír más, os dejo por aquí estos canales de YouTube y estos 5 podcasts que también son muy interesantes, que van a hablar de juegos y de mecánicas, instrucciones. Este de Zacatrus sobre todo para saber cómo funciona un juego, o el de una partida, que os explican muy bien cómo funciona un juego, porque la mejor manera de adaptar un juego, de usar un juego que ya existe, que queramos meterle ese aprendizaje incrustado, es jugando. Así que os recomiendo que veáis los vídeos, que sepáis cómo se juega, que juguéis a los juegos, sobre todo, que os lo paséis bien, y que seguro que jugando a juegos y pasándolo bien, si os ocurren ideas de, ostras, este juego seguro que me sirve para enseñar este otro concepto a mis usuarios, que de esta manera seguro que les va a entrar. Y bueno, creo que me he ajustado el tiempo. Muchas gracias, siento la carrera, y bueno, aquí os dejo mi correo y pinchando en la presentación, tenéis el correo y mi dirección de Twitter, si queréis entrar y me preguntáis si tenéis cualquier duda y yo os contestaré amablemente. Gracias. Bueno, agotador, Irene. Muchas gracias. Has pasado rauda y veloz, pero bueno, nos has despertado la imaginación un poquito. Yo creo que todos en esta hora se nos han ocurrido y ha empezado a volar la imaginación, y bueno, por lo menos a mí está pensando en todos aquellos juegos que podemos llegar a hacer en nuestras bibliotecas para lo que queremos, para dar visibilidad y para fomentar esos servicios que nos estabas contando. A mí yo tengo un par de curiosidades, no son tampoco ni preguntas ni nada, porque lo has dejado muy claro y además sobre todo muy interactivo todo, para que podamos trabajarlo y para que podamos sacar todas las ideas de todas las referencias que nos has puesto ahí. A mí lo único que se me pasa por la cabeza es todas tus experiencias que has hecho
con todo lo que has jugado, con todo lo que juegas, con todo lo que vas aprendiendo, todo eso basado en los juegos, todas las evaluaciones que haces de esos resultados, ¿a qué conclusiones te han llegado? ¿Has conseguido eso que nos hablabas tú, esos 4 puntos principales? ¿Has conseguido tus objetivos, esos retos, cómo lo has hecho? Teniendo en cuenta además y partiendo de la base que todavía hoy por hoy, aunque tienen gran acogida, pero todavía no estamos muy acostumbrados a eso, a aprender jugando, todavía no, el adulto, No. nuestro tipo de bibliotecas, nuestros perfiles. ¿Lo has conseguido? A ver, el juego que más éxito tuvo y el que realmente os recomiendo que si podéis hagáis, porque aparte es que está todo hecho, o sea, solo tenéis que seguir las instrucciones, es el juego del Escape Room de Open Access. De Open Access. Este tuvo muchísimo éxito, conseguimos además que gente del centro que realmente no usaba los servicios de la biblioteca aprendiera que estábamos ahí, que teníamos un repositorio, es que ni siquiera sabían lo que era un repositorio, ni que estaba ahí, ni que era el Open Access, y sí que es verdad que aprendieron muchos conceptos y mostraron luego interés, y por ejemplo, pues de repente venía a preguntar, pero yo en el repositorio puedo poner una presentación de una charla que den en un seminario del laboratorio, pues sí, claro, ponlo, puedes poner, o sea, para eso sirve. Entonces yo creo que sí que es una forma, todos, o sea, estamos ya cansados de ir a formaciones, charlas, o sea, nos gusta, porque en realidad todos nos gusta seguir formándonos, pero es verdad que al final son los mismos formatos y sobre todo ahora que hemos estado en pandemia, que ha sido todo online, pues al final estamos un poco cansados de este tipo pues de lo que estoy haciendo yo ahora mismo, haciendo charlas, pues bueno, es una forma de hacerlo de otra manera. Efectivamente, estamos cansados y yo creo que bueno que la gamificación, los juegos, el aprender jugando, yo creo jugando lo que tú has dicho y divirtiéndonos, lo vamos consiguiendo poco a poco. Efectivamente, nosotros nos hemos quedado con las ganas, estuvimos preparándolo y nosotros ya cuando lo estuvimos preparando nos lo pasamos pipa, simplemente preparándolo, y jugando y haciendo las pruebas. Lo rescataremos y lo reconduciremos. Seguramente volveremos a contar contigo para que nos eches una mano y para que nos cuentes, nos ayudes. También te quería decir, ¿no te parece que todo esto también estamos jugando un poquito, que también estamos dentro del boom de la moda, ¿no? Que está como muy de moda? Merece la pena todo ese esfuerzo de la creatividad, de la imaginación, todo ponerlo al 100%, la máquina ahí a tope a trabajar. ¿Merece la pena los usuarios y ¿sabes? O sea, se dan cuenta, sí, o sea, ellos son conscientes y aprenden, sobre todo eso, aprenden. Yo creo que son conscientes del trabajo que hay detrás y luego, por supuesto, aprenden. Si es que solo o sea, sí aprenden. O sea, sí, también depende de cómo lo montes. O sea, hay actividades que van a funcionar mejor que otras. Pues, por ejemplo, un juego de preguntas y respuestas, como el juego de tablero, pues a lo mejor es menos dinámico y más de lo que estamos acostumbrados, que no es algo novedoso, un juego de tirar un dado y responder preguntas, pero, por ejemplo, los otros 2 juegos de cartas que os hablaba, esos sí que generan una complicidad entre los jugadores, entre los participantes, que va a crear un ambiente distendido en el que nosotros, que vamos a estar dinamizando, nos da la oportunidad de plantear propuestas, plantear nuevos conocimientos, plantear un debate, pero en un ambiente más lúdico y como más receptivo. Bien, y finalmente conseguimos lo que también es una cosa como nuestro mantra, ¿no? Conseguimos difundir y divulgar y darle visibilidad a la bibliovisibilidad que hablamos. Sí, ¿verdad? Yo creo que se consigue totalmente positivo, ¿no? Totalmente. Bueno, pues nos ponemos manos a la obra, abierta la imaginación, la creatividad, y nos ponemos a ellos. A través de chat te están dando la enhorabuena por tu presentación, porque bueno, pues eso, nos has dejado miles y miles de ventanas y de puertecitas abiertas para que podamos empezar a trabajarlo y a curiosearlo. Enhorabuena, Irene, muchísimas gracias por tu participación. ¿Vosotros? Desde Colombia te dicen que enhorabuena, que es una presentación, exactamente, te leo la pobre que no podía antes oírnos, dice: excelente, el juego es esencial para construir conocimiento. Efectivamente. Muchas gracias. No me queda más que daros las gracias a todos por estar aquí, especialmente a ti, Maurice. Muchas gracias por tu ayuda y tu parte técnica.
Y a todos buenas tardes y buen día y nos veremos pronto, nos volveremos a ver pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego, hasta la próxima.